2003 no ha habido una sola consulta sobre hechos, actos o convenciones en vigor. No es esta la oportunidad para contarles por qué pienso que sucede así y va a seguir sucediendo así, pero es un dato que efectivamente no ha habido ninguna consulta. Luego, ¿a qué está relegado esta potestad para absolver consultas? Precisamente a las concentraciones. Luego se ha dicho y se sigue diciendo que nuestro procedimiento para absolver consultas es un procedimiento de tipo voluntario. Y aquí quisiera permitirme controvertir esa afirmación, puesto que he hecho una modesta clasificación muy simple, basada en quién tiene la iniciativa para dar comienzo a un procedimiento preventivo de concentraciones o procedimiento consultivo. La verdad es que en los procedimientos obligatorios encontramos básicamente la situación de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. En los voluntarios encontramos a Chile, junto con Reino Unido, Australia, Perú y otros más, que era la situación antes de la reforma del año 2009. Y me atrevo a decir que nuestro sistema es de tipo mixto, vale decir, combina por una parte lo voluntario y con otra lo obligatorio. Y esto es desde la Ley 20.361, que habilitó a la Fiscalía Nacional Económica a efectuar consultas. Esto es bastante interesante porque lo que hace la Fiscalía Nacional Económica es realizar consultas en forma selectiva. Es decir, la Fiscalía Nacional Económica no está obligada a consultar siempre, sino que lo que hace es ejercitar su potestad para solicitar consultas, aun cuando no sea, como es obvio, ella la que se pretenda fusionar o concentrar. No es una consulta sobre sí misma, sino sobre conductas de terceros. Y ello en razón de que la Fiscalía Nacional Económica tiene la representación de la sociedad completa en materia de la tutela de la libre competencia. Y es por ello que resulta perfectamente lógico y sistemático que así sea. Pero interesantemente, luego de la reforma del año 2009, nuestro sistema permite que también sean las partes las que consulten. Es decir, los que pretenden realizar una fusión o concentración pueden también ellos consultar. Y toca entonces preguntarse, ¿será un derroche de recursos esta figura mixta? ¿Qué incentivos tienen las partes para efectivamente consultar? La verdad, y esto es un poquito ambicioso dado el escaso tiempo de que dispongo, pero muy rápidamente quisiera comenzar por los incentivos que tienen las partes que se proponen realizar una concentración para consultar. La primera, tenemos un procedimiento sumario con certeza jurídica. Incluso la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha declarado que incluso estas consultas producen el efecto de la cosa juzgada. Luego, acertadamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha dispuesto a través del auto acordado número 5 del año 2004 que no cabe oposición a una consulta en tanto que ésta verse sobre una conducta futura, es decir, una concentración futura. Y esto tiene mucha razonabilidad porque nadie está dispuesto a consultar voluntariamente para acabar en un lío en el cual, en virtud de una oposición, se transforma un procedimiento que la ley declara no contencioso en contencioso y termina de esa manera enfrentada en un litigio a probablemente muchos competidores o muchos actores interesados en que no se verifique esa concentración. Luego tenemos un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, lo cual garantiza el debido, justo y racional procedimiento que todos sabemos no solo rige en materia jurisdiccional, sino que también judicial y judicial administrativa. ¿Por qué las partes deberían consultar? ¿Qué ocurre si quienes desean llevar a cabo una concentración no consultan? Primero,
la Fiscalía Nacional Económica podría consultar. Y uno dirá, ¿y cuál es el problema? El problema es que los que van a efectuar o perpetrar la concentración conocen mejor y a cabalidad la operación y por tanto pueden formular con una mejor y mayor precisión la consulta al tribunal y exponerse en ese sentido a que la Fiscalía Nacional Económica realice la consulta puede significar que la consulta quede incompleta en algún aspecto que las partes estimaran relevante. Por tanto, no es recomendable, con todo el respeto y cariño que me merece la Fiscalía Nacional Económica, dejarle la consulta, sino que las partes que efectivamente desean llevar a cabo la concentración, es mejor que la consulten ellas. ¿Qué sucede si no consultan? Podrían encontrarse con que la Fiscalía Nacional Económica pudiera, además de consultar, pedir una medida prejudicial precautoria y acto seguido proceder a requerir. Es decir, podría intentar, si es que ya está avanzada la fusión, una suerte de litigio con el objeto de sancionar por los efectos anticompetitivos de la concentración a las partes involucradas en ella. Y aquí me viene a la memoria la situación del Paso, a que se refería Mrs. Bruno, y la verdad es que el caso del Paso, que lo leía precisamente cuando preparaba esta exposición, resulta aterrador. Es una cosa horrorosa lo del Paso. 17 años para sancionar a una empresa. En ese sentido, puedo señalar que entré hace 2 días, a la página web del tribunal y constaté que el promedio de tiempo que demora nuestro tribunal en pronunciarse a través de una resolución respecto de una operación no contenciosa, entiéndase principalmente una concentración, es exactamente 240 días, 7,8 meses aprox. Esto realmente es motivo de orgullo, y lo digo sinceramente, porque significa que tenemos una institucionalidad que combina agilidad, rapidez y con garantías constitucionales. Como ya se dijo, en otras jurisdicciones, entre ellas la propia estadounidense, donde ocurrió el lamentable caso de El Paso, quien interviene no es un tribunal, es una autoridad administrativa. Y basta leer lo que opinan los administrativistas estadounidenses sobre un ente que investiga y que finalmente él mismo resuelve para comprender que al menos a ese respecto es un modelo que no parece atractivo, es un modelo que está profundamente cuestionado por los administrativistas estadounidenses y fue uno de los grandes aportes de nuestra ley 19.911, separar al investigador y acusador por una parte y por otra al sentenciador o al decisor o a quien resuelve. ¿Qué hubiera ocurrido con el Paso en nuestro sistema? La verdad es que el Paso se habría enfrentado a un procedimiento que habría durado, incluida la intervención de la Corte Suprema, entre 1 año y medio y 2 años a lo sumo. Luego de ello se habría encontrado con multas que, dependiendo del caso, podrían ser de hasta 20.000 UTA o 30.000 UTA. Luego habría podido ser desmembrado y, como si lo anterior fuera poco, nuestro procedimiento contempla en el artículo 30 que la sentencia antimonopólica puede ser utilizada en sede civil y de esa forma, muy abreviada, permitir en definitiva que se determinen los perjuicios y las víctimas sean compensadas. Por tanto, una situación como la del Paso, que es la que motivó precisamente la Hart-Scott-Rodino Act, que me corrijan si he dicho mal el nombre, la verdad es que no debería ocurrir como antecedente en nuestro sistema. Ahora, ¿significa eso que nuestro sistema es perfecto? En absoluto. Personalmente creo que debe ser objeto de muchos ajustes, de muchas reformas, pero partiendo de los supuestos reales que efectivamente caracterizan nuestra sistemática. Y aquí quiero en primer lugar señalar que hay un desincentivo tremendo en el caso de la consulta sobre concentraciones,
que es lo que está llevando y debería seguir llevando a que se utilice más el artículo 39, letra ñ, del Decreto Ley 211, esto es los acuerdos extrajudiciales, y que tiene que ver con lo siguiente. Nuestro sistema de consulta impide toda interacción entre el consultante y el consultado, de forma tal que efectivamente el tribunal tiene acceso a toda la aportación de antecedentes que se realiza, pero al final del día, cuando llega el minuto de pronunciarse, las partes se encuentran con que efectivamente hay una serie de condiciones y la única manera de opinar, controvertir o cuestionar aquellas condiciones, porque habrá de todo, algunas que sean muy eficaces y otras no tanto, será acudir a la Corte Suprema e intentar en esa sede, que no es sin duda la más apropiada, por un asunto de especialidad económica, donde se debate acerca de las condiciones. Por tanto, lo que sugiero, como ya estoy en rojo, en un par de conceptos, es que realmente se tome, y aquí sí que vale la pena considerar el modelo de la Comunidad Europea y de Estados Unidos de América, se tome el modelo de cómo se negocia. Es decir, se podría separar en dos, manteniendo este abreviado procedimiento consultivo en una primera etapa, una primera fase, en la cual efectivamente resuelva el tribunal cuáles son los efectos anticompetitivos y cuáles son los procompetitivos. Dictada esa resolución, o aprueba simplemente o rechaza simplemente. Pero si decide que hay que establecer condiciones, que se abra un proceso o un estadio de negociación con la Fiscalía Nacional Económica, para que dentro de un determinado lapso la Fiscalía Nacional Económica, si llega a acuerdo con el consultante, presenten un conjunto de medidas que pueden resultar muy útiles, atendido, insisto, el conocimiento que sobre las medidas tiene el propio consultante o sobre las características del negocio. Ahora, si no llega a acuerdo, pues bien, que al tribunal se le presenten las proposiciones de medidas que realice la Fiscalía, que realicen las partes consultantes y también los terceros intervinientes. Por ello, creo sinceramente que ese es un punto en el cual hay que trabajar. Y ya para terminar, quiero señalar, hay muchas otras, pero quiero señalar al menos dos fallas que creo importante reparar en el sistema. La primera es que existen situaciones de demandas presentadas en un procedimiento consultivo. La verdad es que a mi juicio ello lo que hace es modificar absolutamente el sentido y finalidad del procedimiento y debería haber a mi juicio un desincentivo fuerte, por ejemplo una multa o una sanción para quien realice una consulta cuando en realidad lo que está presentando subrepticiamente es una demanda antimonopólica, porque efectivamente ello priva a la parte respectiva, a la parte a la cual se refiere la conducta, de defenderse en forma adecuada. Y por último, señalar que hay otro asunto al cual ya se refirió el ministro de Polo, que es muy interesante, que es la posibilidad de que terceros diferentes de los propios proponentes o partes potenciales en la concentración realicen o interpongan una consulta. Creo que esto también hay que regularlo, creo que también hay que definir o clarificar adecuadamente quiénes realmente pueden consultar, porque si ya la Fiscalía puede hacerlo, parece de alto riesgo que algún competidor directamente o indirectamente, utilizando alguna asociación gremial o utilizando alguna asociación de consumidores o un consumidor o una tercera persona, pueda en definitiva presentar consultas con el objeto, que todos conocemos, de entrabar a los competidores. No nos olvidemos que estos procedimientos, en la medida en que tengan loopholes, que tengan vacíos, se prestan para precisamente ser empleados como herramientas anticompetitivas. Muchas gracias.